008-2025-00151, que se siguen en contra del señor Gonzalo Vergara Salamanca por la presunta comisión de punible confusión. Para efectos de verificar quienes nos acompañan de manera virtual para el desarrollo de esta audiencia, le concedo inicialmente el uso de la palabra a la delegada fiscal para que se identifique el registro. Doctora. Gracias, su señoría. Un atento y respetuoso saludo a usted, a quien la acompaña el día de hoy en su despacho, igualmente a las demás partes intervinientes y asistentes a esta vista pública. El día de hoy comparece a su estrado judicial Alejandra Figueroa Montoya como fiscal 13 adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Casanare. Mis datos ya reposan. Oportunidad, la delegada de la Fiscalía solicitó se impusiera al señor Gonzalo Vergara Salamanca la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimientos de reclusión, habiendo identificado de manera inicial la persona sobre la cual recae la medida. Asimismo, hizo referencia a los elementos que concretan esa inferencia razonable de autoría o participación y que llevaron a la formulación de imputación en el delito de confusión, siendo dos los fines constitucionales por los cuales consideró debía privarse de su libertad. Esto es para evitar la obstrucción de la justicia y por considerar que la libertad del aquí procesado representa un peligro para la comunidad. Señaló en cada uno de estos eventos los elementos por los cuales consideraba se actualizaban estos fines constitucionales y asimismo señaló en esta oportunidad porque la urgencia de la medida de aseguramiento al establecer que las medidas no privativas de la libertad serían insuficientes para poder salvaguardar estos fines constitucionales. También que objetivamente, conforme al artículo 313, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal, era procedente la imposición de esta medida de aseguramiento, fincando su test en la necesidad, proporcionalidad y urgencia e idoneidad de la medida de aseguramiento. A su turno, la representación del Ministerio Público indicó que con los elementos materiales probatorios que hasta este momento se han recaudado, se ha actualizado esa inferencia razonable de autoría o participación en el delito por el cual fuera formulada la imputación, señalando aquellos elementos por los cuales tales conductas revestían de mayor gravedad, siendo este un servidor público de quien se exige un mayor conocimiento sobre la articulación normativa. Señaló en esta oportunidad que dentro de las labores que el mismo desarrollaba, pues estaba precisamente la función de garantizar la movilidad de la ciudad y que esto afecta precisamente esos motivos de interés general, en especial del municipio de Yopal. Se consideró en esta oportunidad que se había superado el test respecto a las medidas no privativas de la libertad y que consideró en este evento se daban los requisitos de necesidad y urgencia de la medida de aseguramiento ante la existencia de un posible fenómeno de corrupción en el municipio del Casanare y que con ello se podría impedir esa obstrucción a la justicia. A su turno, la defensa técnica de manera inicial solicitó se denegara la imposición de cualquiera de las medidas de aseguramiento solicitadas por parte de la Fiscalía y subsidiariamente peticionó a este despacho estudiar la posibilidad de conceder una detención domiciliaria. Asimismo, indicó que en caso dado que considerara que la medida de aseguramiento a imponer fuera la más restrictiva de la libertad, debería tenerse en cuenta la calidad de servidor público que ostentaba su representado y verificar un sitio especial de reclusión atendiendo la misma. Indicó en su oportunidad el abogado defensor que en este evento, de conforme a la narrativa de los hechos acaecidos el 28 de febrero del 2025, su representado en todo momento se ha limitado al cumplimiento de las funciones por las cuales se haya facultado, especialmente las derivadas de la atención del accidente de tránsito ya aludido. Asimismo, sostuvo en esta oportunidad que, al contrario de lo manifestado por parte del ha sido este último el que en reiteradas oportunidades ha estado buscando a su representado con el objetivo de entregarle una suma de dinero y que en esta oportunidad pues precisamente le estaba siendo de alguna manera acosado como consecuencia de estas circunstancias. Señaló entonces que en esta eventualidad pues no habría esa claridad meridiana para efectos de que se estableciera el delito de confusión, máxime cuando reiteró en varias oportunidades que su representado se hallaba en cumplimiento de las funciones legales que les fueran encomendadas. Señaló también que existían algunos confrontaciones de la versión que se rinde en la entrevista, tanto como en la denuncia, y que habrían algunas inconsistencias en la
como al parecer se tomó la prueba de embriaguez, indicándose entonces que la misma fue tomada de manera inmediatamente posterior a la ocurrencia del accidente de tránsito y que en consecuencia de ello no se podría verificar ninguna situación para la alteración de la misma, máxime cuando dentro de los elementos que aportó su representado entregó oportunamente el informe IPAD que se exige en esta oportunidad. Frente a los fines constitucionales, examinó la defensa que en este caso las manifestaciones de redes sociales no podrían ser tenidas como elementos materiales probatorios para demostrar la cuestión de la justicia o el peligro para la comunidad, en el entendido que éstas se hallaban soslayadas por las mismas redes sociales que no permiten establecer una identidad definida de las personas en esta oportunidad y que como consecuencia de ello, pues los fines no se acreditaban en esta oportunidad. Bajo ese orden de ideas también indicó respecto de la grabación, pues que no se tenían precisamente los elementos para efectos de demostrar la manera como esta fue allegada al proceso o cómo fue obtenida por parte de la Fiscalía General de la Nación sin que se pudiera determinar quiénes o quién la había allegado dentro del presente proceso. Tampoco señaló el abogado defensor que se hubiera logrado comprobar la comunicación con la presunta funcionaria de medicina legal, haciendo énfasis en que estas conversaciones se tenían precisamente en desarrollo de la actividad laboral. Por lo tanto, también indicó, fue insistente red de las de extrajuicio a través de las indicó que esta persona la encargada de los cuidados de su progenitora por su avanzado estado de salud, de las cuales no podían ocuparse los demás familiares, toda vez que una de las hermanas del mismo se encontraba sufriendo de un estado avanzado de cáncer. Por lo tanto, en esta oportunidad consideró que se estudiara esa posibilidad de verificar la detención en su lugar de residencia. Por lo tanto, el problema jurídico que se plantea este despacho en esta oportunidad consiste en establecer si se reúnen los requisitos contenidos en los artículos 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y si como consecuencia debe darse medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión al señor Gonzalo Vergara Salamanca o si por el contrario, en lugar de poner medidas menos restrictivas de la libertad en esta oportunidad. Bajo este orden de ideas, lo primero que debe indicar este despacho es que las medidas de aseguramiento, ya sean de naturaleza privativa o no privativa de la libertad, como se hayan contempladas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, tienen una finalidad netamente preventiva. Son de carácter temporal, es decir, que su duración está definida expresamente en la norma y no simbolizan de ninguna manera una sentencia anticipada o un anuncio de responsabilidad penal dentro de las presentes diligencias, pues se recuerda que estas audiencias son iniciales o preliminares y que solamente le está permitido al juez de conocimiento pronunciarse sobre eventos de responsabilidad penal cuando exista un conocimiento más allá de cualquier duda razonable. En este caso, en la etapa procesal en la cual nos encontramos, hablamos de una inferencia razonable de mínimo de elemento material probatorio que nos permita inferir entonces esa autoría o participación en el delito por el cual el señor Gonzalo Vergara fue imputado dentro de las presentes diligencias. Aclarado de un lado la naturaleza de la medida de aseguramiento, pues debemos entrar a verificar que se cumplan aquellos aspectos que la componen y en la primera instancia encontramos aquellos de orden formal que nos reseña el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. En el mencionado artículo se nos señala que de manera principal la Fiscalía General de la Nación podrá hacer la solicitud de imposición de las medidas de aseguramiento y subsidiariamente la víctima a través de su apoderado. Como se puede verificar del recurso de estas audiencias, así de manera directa, la Fiscalía General de la Nación la que ha solicitado la medida de aseguramiento encontrándose legitimada por activa. Se encuentra habilitada en competencia para conocer de esta solicitud conforme lo prevé la misma norma, habiendo previamente escuchado el concepto emitido por parte de la representación del Ministerio Público a través de la Procuradora Delegada que nos acompaña el día de hoy y habiendo escuchado la controversia pertinente que ha sido emitida o argumentada por parte de la defensa en su oportunidad.
Entonces, esos aspectos de orden formal se dan por superados en esta oportunidad. En cuanto a aquellos aspectos de orden objetivo, estos se hallan contemplados en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, y en este caso nos encontramos frente al delito denominado concusión, contemplado en el artículo 404 del Código Penal, que es un delito investigable de oficio. Ello que significa que no requiere ninguna querella o petición especial para haberse iniciado la investigación, y cuyo mínimo de la pena corresponde al de 96 meses, es decir, que es superior al de los 48 meses, y que por lo tanto se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 313, numeral segundo, que permite la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. Ahora bien, vamos a verificar los aspectos de carácter subjetivo que se hayan condensados en el inciso primero del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que hacen referencia a la existencia razonable de autoría o de participación. Y para ello, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías deberá decretar la medida de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos, asegurados, o la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, es decir, determinar si con base en los elementos materiales probatorios que han sido aportados por parte de la delegada fiscal se puede inferir de manera razonable la autoría o participación del señor Gonzalo Vergara en el delito de concusión descrito en el artículo 404 del Código Penal. Para ello tenemos, dentro de los elementos materiales probatorios que fueran aportados inicialmente por parte de la delegada fiscal, uno que es relevante precisamente porque este delito exige un sujeto activo especial, es decir, es un sujeto activo calificado que tiene la calidad especial de servidor público, y es así que se elevó la respectiva solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación con la Subsecretaría de Talento Humano de la Alcaldía del municipio de Yopal, que fuera contestada a través de comunicación del 4 de marzo del 2025, donde se aportó lo que tiene que ver con la hoja de vida del aquí procesado, así como las respectivas actas de nombramiento, el primero inicial, el decreto 280 del 2019, por el cual se realiza un nombramiento provisional, calendado el 22 de noviembre del 2019, donde su artículo primero se decreta nombrar con carácter provisional al señor Gonzalo Vergara Salamanca, identificado con cédula de hacienda número 9433196 de Yopal, en el empleo de agente de tránsito con código 340, grado 1, adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de la planta globalizada de empleos de la Alcaldía Municipal de Yopal. Para esto se tomó posesión de este cargo el mismo 22 de noviembre del 2019 a través de acta de posesión número 132 del 2019. Se aportó el decreto 441 del 2021, por el cual se efectuó un nombramiento en periodo de prueba, a través del cual en su primer numeral se nombró en periodo de prueba al señor Gonzalo Vergara, identificado como ya se indicó, para desempeñar el cargo de carrera de agente de tránsito, código 340, grado 01, adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal. En el artículo segundo se indica que cuando sea evaluado el desempeño laboral por el jefe inmediato, de ser satisfactoria la calificación, será inscrito en el registro público de carrera administrativa, y de no ser satisfactoria su nombramiento será declarado insubsistente mediante resolución motivada. Como consecuencia de ello se aportó el acta de posesión número 271 del 4 de abril del 2022, a través del cual se posesionó de carrera en el cargo, y esta certificación pues también está avalada por parte de la Subsecretaria de Talento Humano, Liani Cristina Borquistuay, quien emite el 4 de marzo del 2025 certificación de las labores del propósito presentar del empleo y de las funciones esenciales del mismo. De esta manera, inicialmente se acredita la primera exigencia de este sujeto activo calificado de servidor público. Ahora bien, establecida esa circunstancia, vamos a verificar a partir de lo condensado en la denuncia como medio de amparo la manera en que la Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de esos presuntos hechos de confusión, y señala en su denuncia el señor Eduardo Andrés García que esto se origina con ocasión de un accidente de tránsito al parecer acaecido el pasado 28 de febrero del 2025, aproximadamente sobre las 10:25 de la noche, cuando el vehículo que este conducía, de placas LHR 727, al parecer perteneciente a la empresa Conectar TV, de
camioneta de Platón marca Renault Alaska chocó con otro que venía en sentido contrario en el sector Llano Lindo ubicado en la calle 46. Se indica en esta oportunidad que al lugar de los hechos llegaron 2 agentes de tránsito y que asimismo dentro de los conductores de los vehículos presuntamente se llegó a un acuerdo y a un desistimiento con ocasión de los daños que se causaran por el accidente. Se señaló también que uno de estos agentes, quien posteriormente fue identificado al parecer como Gonzalo Vergara, ordenó la retención del vehículo y el traslado al grúa a los patios de los mismos y asimismo remitió tanto al señor Eduardo Andrés García como al conductor del otro vehículo de nombre Sebastián al Hospital Regional de la Orinoquía para la prueba de alcoholemia. Señala el mismo denunciante que a este le fue realizada la prueba de alcoholemia y que pudo obtener el resultado de la misma por un conocido del hospital el día 2 de marzo del 2025 a las 11:15 de la mañana. Sostuvo dentro de la denuncia inicialmente que el agente de tránsito le estaba solicitando la suma de 2 millones de pesos, pues si este no pagaba, hacía salir la prueba de alcoholemia positiva, trayéndose como consecuencias que el plazo para retirar el vehículo sería de 6 días, podría verse inmerso en una multa superior a los 15 millones y aproximadamente 5 años sin la respectiva licencia de tránsito. Para acreditarle esa valoración por parte de Medicina Legal, se aportó el informe de evaluación médico-legal del 1 de marzo del 2025, realizado a las 0:45 horas por la médico SSO Limen Maricela Olivares Calderón, quien dentro de sus conclusiones arribó a que se encontraba con un estado de embriaguez clínica negativo. Asimismo, y en ese sentido, se aporta la entrevista realizada a Lady Yasmín Correa Vargas del 3 de marzo del 2025, donde esta anuncia en relación a la manera como tuvo conocimiento del accidente de tránsito, cómo logró verificar la ocurrencia de los hechos y al conocimiento que tiene de la toma de la muestra, de la toma o de la valoración por parte de Medicina Legal para efectos del examen de embriaguez. Esto hasta este punto ubica de manera inicial al señor Gonzalo en el lugar de ocurrencia de los hechos, indica también una presunta incriminación por parte del denunciante y una exigencia económica a cambio de que nos cambiara los resultados obtenidos en la prueba de alcoholemia y asimismo a las varios momentos en los cuales pues estas personas al parecer se reunieron. De cara a lo anterior, debemos indicar también lo siguiente, y pues debe hacerse énfasis en esta solicitud bajo este orden de ideas. Lo primero, voy a hacer nuevamente un paréntesis, si mantienen escribiendo en el chat, a las personas que estén escribiendo en el chat van a ser excluidas de la reunión. Desde la primera audiencia se señaló que esto no era una red social, es una audiencia que se está dando la apertura al público, pero no está habilitada ninguna persona o autorizada para que se hagan esos registros en el chat. Máxime cuando se entiende que debe realizarse del respeto. Y en este punto, a quien se identifica como Ernesto Estudiante, voy a proceder a sacarlo de la sala de audiencias porque estas advertencias ya se han realizado de manera clara, se les ha hablado con respeto y no han entendido las personas la calidad de público en la cual están asistiendo. Recordemos inclusive que si estuvieran en una audiencia presencial no podría ser posible su participación en los audios. Continuando entonces con el desarrollo de esta audiencia, pues veníamos indicando una de las manifestaciones arribadas por parte de la defensa técnica, especialmente en lo que tiene que ver con la grabación en la cual pues el despacho y los demás intervinientes se le corrió traslado y tuvieron la posibilidad de verificar su contenido. Y démonos cuenta que la delegada de la Fiscalía nos indica de manera inicial, una vez escucha esta grabación, que la misma participa, al parecer, la señora Lady Yasmín Correa Vargas, el señor Eduardo Andrés García y el señor Gonzalo Vergara Salamanca. Respecto de esto, dentro de la denuncia formulada y en la entrevista del 3 de marzo del 2025, se logra establecer que es precisamente el señor Eduardo Andrés García, que en este caso sería una víctima indirecta, así como el denunciante, quien la aporta en esta oportunidad. Y en este punto señaló, frente a esas grabaciones realizadas por parte de las víctimas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la sentencia SP 1591-2020, con radicado 49323 del
del 24 de junio del 2020 frente a las grabaciones o a la validez de las grabaciones aportadas con la víctima, que las referencias a las grabaciones fonotípicas o videos al punto de concluir que este tipo de medios de convicción resultan válidos cuando son efectuados con la víctima del delito con el propósito de preconstituir la prueba de su ocurrencia. Es decir, que de manera inicial este despacho sí puede hacer la verificación del contenido de los mencionados audios. Diferente será para efectos del desarrollo de la audiencia preparatoria, audiencia de oficio oral, lo que tiene que ver con la autenticación de la misma y con los elementos de cadena de custodia en los cuales deberá estar soportada en esa oportunidad para efectos de que ésta pueda ser tenida en cuenta y que sea debidamente acreditada por quien la pretende incorporar en desarrollo de la audiencia de juicio oral. ¿Y por qué resulta revelador hacer referencia a este elemento material probatorio? Porque es que, si bien es cierto, de un lado se nos sostuvo al momento de su argumentación por parte de la defensa, que eran en este caso los denunciantes quienes estaban en constante búsqueda del señor agente Gonzalo Vergara para efectos de poder solucionar lo acaecido el 28 de febrero del 2025, especialmente en lo relativo a esa prueba de alcoholemia, y se tiene como supongo que inicialmente una prueba de alcoholemia emitida con estado de embriaguez clínico negativo. Démonos denuncia el señor Andrés García, denota que él realiza la denuncia porque la exigencia que le están haciendo es que van a cambiar ese resultado ese resultado negativo que se obtuvo de manera inicial en esa prueba de alcoholemia por un resultado de carácter positivo. Y se sostiene y se mantuvo en su oportunidad la defensa que pues si precisamente ese era el resultado obtenido, es decir, el resultado negativo, ¿cuál sería el interés más allá que tenía el señor Andrés García de mantener ese contacto con el señor agente de tránsito? Sin embargo, cuando se escucha con mayor claridad la grabación, hay aspectos pues que considera este despacho que son sumamente reveladores para efectos de poder hilar qué fue lo que pudo haber tenido ocurrencia en esta oportunidad. Lo primero es que se hace referencia, al parecer, por parte del señor Gonzalo Vergara, a que la médico de medicina legal es amiga mía, es su expresión, es su parcera. Él sostiene, la vieja me va a llamar esta noche entre las 6 o 7, a ver si eso se puede o no se puede. También sostiene que el que está faltando a la palabra soy yo, porque yo le dije a la doctora, hágame el favor, y todo eso lo vio en otro man, para que saliera esta prueba. Yo hablé con la doctora, le dije que son personas humildes, que son parceros. Ayer en la tarde yo le dije a la doctora, no se preocupe, en la tarde yo estoy pasando por eso. También se hace la aseveración que lo que pretende cuadrar en ese punto es lo del médico. Y esto nos devela entonces de manera inicial en sede de inferencia, porque recordemos que en este punto lo que se habla es de inferencia razonable de autoría o participación, que al parecer la prueba que da resultado negativo no sería un resultado de estado clínico de embriaguez negativa, sino que parece ser estuvo precedida de una solicitud para que el resultado fuera negativo y que de ahí surge la exigencia económica para poder mantener ese resultado, porque se habla entonces que si no, pues cómo van a conseguir el dinero o cómo van a conseguir ese $1.000.000, que es lo de la médica, que es lo que pide la médica. Es más, se habla que si fuera un médico con licencia, pues esos médicos con licencia, y se dice en el audio, no se chicharronan con eso, porque si hay algún problema quedarían sin la licencia, y que estos son médicos rurales que pueden pedir esas sumas de dinero. Y se habla también porque es reiterativa, quien al parecer es Gonzalo Vergara en ese audio, señalando que lo que está haciendo es un favor, porque ya saben cuáles son las consecuencias de que el dictamen de embriaguez hará positivo, en el entendido que estaríamos hablando de una multa de más de 15 millones de pesos y la suspensión de la licencia de conducción por aproximadamente entre 2 a 5 años. Eso nos hace revelar una mayor claridad de las circunstancias y los motivos de la denuncia en el entendido precisamente de esa exigencia económica o esa solicitud y de esa urgencia que tenía el señor Eduardo Andrés García de poder conseguir esa suma de dinero para efectos de que se mantuviera el resultado negativo que inicialmente se había arrojado en el dictamen que se llevó a cabo. Y tan es así esa circunstancia que, precisando esa línea del tiempo, fue el domingo 2 de marzo donde se dio esa conversación, ese registro y esa grabación, y es radicado el día 3 de marzo del 2025 a las 11:30 de la mañana el informe del IPAT que corresponde al 001-17-08-538 con el contenido del informe, porque ya se había acordado previamente entonces que se realizaría el pago. Tan es así que la entrevista de la señora Lady Yasmín Correa Vargas
esta persona no solamente corrobora la hora no, sino el trámite que se dio con el señor Andrés García, sino la manera como ésta acudió no solamente a medios de comunicación, sino a otras diversas autoridades con esa grabación o con esa información y posteriormente con esa grabación qué podía hacerse frente a las circunstancias que se estaban presentando en esa oportunidad, lo que nos conlleva precisamente a determinar que se generó el respectivo plan de acción para que el día 4 de marzo del 2025 a las 10:40 se diera la captura del señor Gonzalo Vergara, precisamente porque se estaba garantizando, como él al parecer lo manifestó dentro de ese registro, el pago de la médico, que era el pago inicial, el pago que se requería, porque como él lo indicó, el que estaba faltando a la palabra era él, porque precisamente el pago que se tenía que garantizar inicialmente era el de la médico. Entonces, de cara a lo anterior y teniendo en cuenta esas funciones, tales como fueron descritas por parte de la Fiscalía, pues estamos encontrando aquí que en efecto hay un abuso en esas funciones, que se actualiza esa circunstancia y que hay esa inducción a esa entrega de esa suma de dinero, no solo para él, sino en este caso, al parecer, para la médico rural que se encarga de hacer esas valoraciones de los dictámenes médicos de embriaguez, actualizándose de esa manera esa inferencia razonable de autoría o participación en el delito referido, aspectos respecto del señor Eduardo Andrés García y respecto de la médico, que más adelante generarán las respectivas compulsas de copias para las correspondientes investigaciones. Acreditada la inferencia razonable de autoría o participación, corresponde en esta oportunidad verificar a este despacho los aspectos sustanciales de la medida de aseguramiento, pues que dentro del ámbito del proceso penal debemos establecer en primer lugar que el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal nos habla del principio de afirmación de la libertad y asimismo nos dice que esas finalidades de privación de la libertad pues deben ser interpretadas de manera restrictiva. Es por eso que debemos establecer si se cumple en un primer nivel la adecuación de la medida de aseguramiento para efectos de establecer si esta cumple con los fines constitucionales propuestos. Y en esto encontramos que la finalidad una de las finalidades por la cual la Fiscalía General de la Asociación de la Medida de Aseguramiento es la contemplada en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. Esto es que la libertad del señor Gonzalo Vergara indica lo siguiente: se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan impedir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar, facilitar elementos de prueba, o se considere que inducirá a que imputados, testigos, espíritus o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impide dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes de la actuación. Frente a esto, inicialmente se ojo por parte de la defensa que ya la Fiscalía General de la Nación había recolectado la totalidad de los elementos materiales probatorios, por lo menos relativos a la presente investigación. Sin embargo, démonos cuenta como también precisamente de del audio referido, y en este caso también haré referencia a la entrevista calendada del 3 de marzo del 2025, como la señora Lady Yasmin Correa Vargas acude a medios de comunicación, acude a las autoridades, inclusive al interior de la misma oficina de tránsito, acude a investigadores del CTI, acude a la misma fiscalía, y es ella la que empieza a conllevar, a verificar qué puede hacer, cómo puede hacer para que se aclare esa circunstancia, para que de alguna manera se realice justicia. Y la respuesta que le dan muchas de estas personas que queda condensada en la entrevista es que esta es una persona muy peligrosa, que es una persona que no han podido en ningún momento sacar de la policía de tránsito, porque al parecer es una persona que es reconocida y tiene poder al interior de la misma. Y esto nos conlleva también a verificar uno de los aspectos que están contenidos en el mencionado audio, donde quien al parecer es Gonzalo Vergara afirma que lo único chévere que uno tiene es el poder, porque la camisa abre puertas, que son esas expresiones iniciales que darían a entender que al parecer pues esta persona, dada su cargo, dada el rol que ejerce, pues tiene esta capacidad, más aún cuando habla tan coloquialmente, podría decirse, de esa amistad o de esa parcería, como para llamarlo en esa voz que tiene con la médico de medicina legal, porque es factible en esta oportunidad, en ese grado de inferencia, que él la cataloga como una amiga, como una parcera, que ella le colabora.
Entonces, este despacho puede inferir en esta oportunidad, dadas esas circunstancias, y en este punto haciendo alusión también a esa manifestación que hizo la representación del Ministerio Público, que nos encontramos precisamente frente ya a dos personas que tienen unas funciones específicas del nivel de cargos públicos, de servidores públicos, que al parecer se han unido para poder hacer cambios de esos resultados, de esos dictámenes periciales, han generado cobros como consecuencia de los mismos, y al parecer pues esas informaciones se hallan contenidas en los sistemas que ellos tienen, pero también en las documentaciones que se conservan dentro de las respectivas oficinas de tránsito. Y es que si en gracia de discusión uno advirtiera entonces que si la función ya no fuera de estar en las calles haciendo la respectiva función de agente de tránsito, sino de manera administrativa, también soslaya un peligro latente, no solo de las actividades que pudieron hacerse dentro de este proceso donde el IPAT ya fuera entregado, pero de ese no se corrió traslado a ese despacho, se desconoce si ya se cuenta con el mismo, las demás actividades investigativas, sino de las otras situaciones que pudieran descubrirse o verificarse por parte de la Fiscalía en desarrollo de esas actividades investigativas. ¿Por qué? Porque recordemos que con la formulación de con la formulación de imputación se apertura formalmente la etapa investigativa. La Fiscalía tiene oportunidad de investigar inclusive hasta la verbalización del escrito de acusación. Entonces, esa actividad adicional que tiene la Fiscalía aún está latente de encontrar elementos materiales probatorios que no solamente reúnen para este caso, sino que evidencien casos adicionales que pudieran señalarse y que nos dejan entrever que al parecer esta no es la primera vez que esa situación ocurre, sino que ya se ha dado en otras eventualidades. Y se dirá entonces, en este caso, que no se cuenta con la respectiva denuncia, que no se cuenta con esa documentación, pero es que de esa conversación, de esa manera como al parecer se dan esos manejos, no estaríamos hablando de alguien que ya conoce cómo se maneja el sistema, cómo funcionan las conversaciones directas y cómo en virtud de esa amistad se han podido facilitar, entre comillas, ciertos favores para efectos de esos respectivos dictámenes de tránsito de estado de ebriedad. Entonces es por ello que se considera que sí existen motivos graves y fundados que pueden haber modificaciones, y es que démonos cuenta que al parecer dentro de este caso hubo ya una modificación que fue con la solicitud que se hiciera de manera preliminar, que generó como consecuencia la solicitud de la suma para mantener ese resultado del examen negativo y no positivo, como podría ser de ser el caso, que tendría que haber salido de la prueba con las consecuencias correspondientes. Por eso que dentro del mismo audio se habla que lo que se está haciendo es un favor para que no se generen las consecuencias tan graves de ese grado de embriaguez positivo. En cuanto a lo que tiene que ver con el peligro para la comunidad, pues debemos hacer referencia que además de la gravedad de la conducta, que es una conducta tentatoria contra la administración pública, es decir, no es una persona determinada, sino es contra toda la administración pública, contra la moralidad pública, del interés general, hablamos de una pena inicial de 96 meses y de una conducta que su característica es que sea dolosa, y su exigencia, donde redunda también la gravedad, es que la realiza un servidor público. Y ahí se habla de la posible continuación de la actividad delictiva, y no haremos referencia precisamente a esos comentarios en redes sociales, porque en este evento ellos quedan para efectos de disipar, de construir a futuro, pero sí haremos referencia, como lo he resaltado ya en varias oportunidades, a esa facilidad con la que al parecer hay esa concertación con el personal de medicina legal, o por lo menos con una médica de medicina legal, que es la afirmación que se hace, de facilitar esos cambios a cambio o con el objeto de obtener unas sumas de dinero para efectos de que las consecuencias no sean tan graves para los presuntos infractores de tránsito. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es un hecho notorio que la municipalidad de Yopal tiene el nivel de accidentalidad más alto. Día a día, dentro de los periódicos, se logra observar que hay múltiples accidentes de tránsito, y esto nos deja entrever entonces múltiples oportunidades, puede darse incluso hasta la oportunidad de hacer sendas exigencias económicas, de un lado por parte de la gente de tránsito y de otro lado por parte de quienes se ven afectados, para que las consecuencias no sean tan graves. Y esto pues ha sido por lo menos destapado en esta oportunidad, o puesto en conocimiento la manera en cómo se están manipulando esos elementos o esos medios que podrán ser o tendrán vocación de prueba dentro del proceso administrativo de tránsito, y pues que generarán a futuro otras situaciones también que son del resorte de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en ese punto es el tema de la continuación, dada
también esa calidad, ese cargo que ostenta y cómo se verifica que desde el cumplimiento de sus funciones, donde pues en este caso se avisora y se verifica desde ya pues también que en este caso se abusa en ese punto del cargo y que al parecer no es un primer evento, al parecer son eventos que ya se han presentado, que ya saben cómo se manejar, donde al parecer ya hay unas técnicas específicas en grado de inferencia, que es lo que permite inferir estos elementos materiales probatorios y que nos dejan entrever entonces en esta oportunidad pues dichas circunstancias que son tan reveladoras para este despacho. Y es que démonos cuenta que precisamente para efectos de poder tener estos elementos materiales de prueba, cuando se acudió al secretario de Movilidad, a la alcaldía, al comandante del Gaula, todo lo que se solicitó es que se pudiera reconstituir pruebas precisamente para poder tener un soporte de qué es lo que realmente al parecer viene pasando con ocasión a estas infracciones de tránsito. Entonces, para este despacho, los fines constitucionales se hallan acreditados en esta oportunidad, tanto en instrucción a la justicia como de peligro para la comunidad en los términos que he referido precisamente a esa calidad o ese cargo que ostenta. Ahora, en cuanto a la necesidad de urgencia de la medida de aseguramiento, pues en virtud de ese principio de gradualidad, debe verificarse si hay otras medidas de aseguramiento que puedan salvaguardar estos fines constitucionales. Y precisamente en su argumentación, la Fiscalía General de la Nación hizo clara referencia a por qué se considera que esas medidas no privativas de la libertad no eran suficientes. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, a la vigilancia de una persona o institución determinada, o inclusive a la de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho, no garantizan precisamente en esta oportunidad que dichas circunstancias puedan volver a reiterarse. El mecanismo de vigilancia electrónica o la vigilancia denota que la persona podrá tener esa libertad de locomoción en los horarios sin ninguna clase de restricción, pero que en cualquier momento, dada precisamente la labor que realiza esta persona, puede ser convocada en cualquier momento, solicitada, incluso para que preste turnos adicionales y podrá estar allí atenta sin que exista una específica vigilancia frente a estas circunstancias. La prohibición de concurrir a determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas tampoco habría un énfasis suficiente más cuando está hablando solamente de grados de amistad, sino también de esa colaboración en el trabajo y de que la categoría precisamente agente de tránsito sería la que aperturara las puertas delante de otras autoridades o de otras personas y que precisamente en eso ostentaría el poder para efectos de los manejos que podrían darse al interior de las oficinas de tránsito. Entonces, dichas medidas no privativas de la libertad, pues no serían en este momento oportunas en el sentido que debería existir entonces una limitación precisamente a esa comunicación, a ese ámbito de movilidad que implica de alguna manera que se pudiera obstruir la justicia y de otro lado que pudiera mantenerse en desempeño por lo menos de manera temporal de las funciones que realiza y que se indica que incluso que ya no hiciera funciones operativas, dentro de las funciones administrativas también encontraríamos ese peligro latente por lo menos para la instrucción a la justicia. Finalmente, debemos señalar en este punto respecto de la domiciliaria que solicitó el señor defensor fuera estudiada, que en efecto se allegaron unos documentos respecto de la sobrina mayor de edad donde está bajo la grabada de juramento, indica que es su tío Gonzalo Vergara Salamanca, quien reside con su abuela María Luisa Salamanca Rodríguez y que está pendiente de todas las necesidades, como de su bienestar, que la acompañe a las citas médicas, la lleve y la trae al lugar de trabajo, asegurándose que se sienta segura y que por ser una persona de la tercera edad, de Lida Giovanna Vergara Salamanca, que también hace esa manifestación, que es la persona que se encarga de su bienestar o cuidado, que lleva y la trae a su lugar de trabajo, y de su progenitora de 67 años de edad, que indica que vive con él mismo y que es la persona que le brinda ese acompañamiento. No obstante, pude verificar este despacho también del mismo, que pese a la edad, pues esta persona al parecer labora, es decir, cuenta con un trabajo, puede mantenerse o valerse por ella misma, porque nos indican que la llevan o la traen a su lugar de trabajo, que tiene la calidad de docente, que si bien es cierto, no se acreditó la circunstancia de salud de la hermana del señor Gonzalo, ¿verdad? También tiene una sobrina, una nieta sobrina que también es mayor
caso dado que requiriera algún cuidado, alguna atención especial, estaría en la capacidad de brindársela. Y ello se aúna a que en este caso, al estar analizando la detención domiciliaria como sustitutiva de una detención preventiva en establecimiento de reclusión, pues en primer lugar no estamos bajo ninguna de las circunstancias del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, porque no estamos hablando de un imputado mayor de 65, no está debido a sus condiciones en embarazo, tampoco estamos con una grave enfermedad, ni tampoco con una condición de padre cabeza de familia. Y esto en los términos de la sentencia C318 del 2018 y C425 del 30 de abril del 2018, pues no permiten hacer un examen constitucional diferente para encontrar que en el parágrafo del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal no procede la detención preventiva o el que se verifique la detención preventiva por detención domiciliaria en el delito de concusión descrito en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, inicialmente este despacho advierte que existe una subsidiaria, una expresa previsión legal en esta clase de delitos y que no se actualiza ninguna de las excepciones legalmente propuestas, como ya se señaló, por lo que en este punto la única que se encuentra actualizada corresponde a la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. Finalmente, esta se torna proporcional porque, si bien es cierto, la libertad es un derecho de carácter fundamental, este puede ser limitado en ciertos eventos, y en este caso, como nos los indica el artículo 2 de la Constitución Política, hay justificación en el principio de prevalencia del interés general sancionado en del Estado asegurar la convivencia pacífica, teniéndose como propósito esencial del Estado y de las principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la protección de los habitantes en su vida, honra y bienes y demás derechos y libertades, máximo y cuando aquí pues se afectan gravemente esos bienes de interés público y la administración pública, así como la moralidad pública. No sobra establecer y reiterar, como se indicó al principio de esta audiencia, en los términos de la sentencia C774 del 2001 y C689 de 1996, que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no son incompatibles con la presunción de inocencia, porque no presuponen ni trae consecuencia alguna acerca de la responsabilidad penal del siempre tiene una clase de responsabilidad penal. Ahora bien, como se ha hallado proporcional a los de la ley 65 de 1993, pues este sujeto de un centro de reclusión especial. Por lo tanto, la respectiva boleta de detención deberá librarse ya sea al pabellón especial del establecimiento penitenciario y carcelario de La Guafilla para servidores públicos y o en caso de no contarse con el respectivo cupo respectivo, con destino al centro de reclusión militar del Cantón Militar Manare, para que allí de manera provisional se mantenga el cumplimiento de la detención preventiva en establecimiento de reclusión. Bajo esas consideraciones, pues este es accederá a la solicitud elevada por parte de la representación de la Fiscalía con las aclaraciones y especificaciones indicadas. Bajo ese orden de ideas, esta juez primero penal municipal de Yopal, con funciones mixtas y en este caso de control de garantías, resuelve imponer al señor Gonzalo Vergara Salamanca, identificado con la cédula de ciudadanía número 9433-196 del municipio de Yopal, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, contenida en el numeral primero del literal del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, por haberse cumplido de satisfacción los requisitos contemplados en los artículos 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo a lo expuesto en la parte emotiva de esta determinación. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, deberá liberarse la respectiva boleta de detención con destino al pabellón especial para servidores públicos del establecimiento penitenciario y carcelario de La Guafilla, si en el mismo hubiese cupo, o por el contrario, con destino al centro de reclusión militar, Cantón Militar Manare de esta municipalidad. Esta determinación queda notificada a través de este medio virtual y contra la misma proceden los recursos de ley. Señora fiscal. Conforme con su decisión, señoría. Señora representante del Ministerio Público. Señoría, esta gente del Ministerio Público interpone recursos de reposición porque creo que entendí que usted dijo que iba a compulsar copias en la parte considerativa y no lo dijo en la parte resolutiva. Sería para adicionar. Para adicionar. Para adicionar. Sería una reposición para adicionar la decisión en ese sentido, su señoría. Gracias, doctora. Doctor Henry. Señora juez, interpongo recurso de reposición a la decisión que usted acaba de indicar.
Así las cosas, para efectos de adicionar la decisión adoptada por parte de este despacho conforme se indicó en la parte emotiva de esta determinación, se compulsarán copias para efectos de que la Fiscalía General de la Nación investigue las presuntas conductas delictivas en las cuales pudo haberse visto la médica Linet Maricero Olivares Calderón, médica SSO adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal. Asimismo, para que se verifique dentro del ámbito de sus competencias por parte de la Fiscalía General de la Nación si de alguna manera el señor Eduardo Andrés García puede verse involucrado en el delito de cohecho por dar o ofrecer, contemplado en el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal. Contra estas dos últimas determinaciones también quedan notificadas en estrados. ¿Hay alguna manifestación o recurso, señora fiscal? Sin observación, señoría. Señora delegada del Ministerio Público. Conforme, su señoría. Señor defensor. Conforme frente a estas últimas, señora juez. Así las cosas, doctor, tiene usted el uso de la palabra para presentar su recurso de reposición.